Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio de Viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy continuamos con nuestro análisis de los profetas menores y específicamente hoy día vamos a estar viendo los libros de Nahum y de Habacuc, los profetas Nahum y los profetas Habacuc, ambos profetas del reino del sur en Judá. Entonces, vamos a analizar los libros, vamos a ver el carácter de Dios en ellos, pero sobre todo cómo estos libros nos apuntan directamente a Cristo. Comencemos entonces con el libro de Nahum, el libro del profeta Nahum. Autor, como muchas otras veces lo hemos visto, muy probablemente sea el mismo profeta Nahum, aunque no hay ciencia cierta. Podría ser también algún escriba contemporáneo o que vivió un poco tiempo después que el profeta. El profeta Nahum, como tal, su nombre significa consuelo. Muy importante la temática de su mismo nombre con la temática del libro, ya que la profecía sí ofrece cierto consuelo cuando nos enfocamos directamente en Cristo. El mismo libro nos indica, ya que información fuera del libro de Nahum hay muy poca o nada, que él era de Elcos. A día de hoy, ubicar la ciudad o la aldea de Elcos ha sido imposible. Entonces lo que hay son ciertas ideas, aproximaciones a lo que podría ser. La más cercana es un pueblo que Elcos era parte de Galilea, ¿ya? Del reino del norte, en Israel, que ya había sido disuelto, pero que correspondía a este sector de Israel. En tiempos de Cristo era Galilea. Y también se cree mucho que fue cercano o en la misma aldea de Capernaum, que conocemos en tiempos de Cristo, en Galilea, Capernaum. De hecho, Capernaum, del hebreo, aldea de Nahum. ¿Ya? Entonces, muy probablemente Nahum fue de ahí o a su cercanía, o la ciudad de Capernaum tomó su nombre debido a que se creía que Nahum había vivido cerca de él. Como tal, como les decía, Nahum nació en el reino del norte, en lo que alguna vez fue Israel, pero su ministerio fue en Judá. El Señor lo llamó a servirlo en el reino del sur, en Judá. ¿En qué contexto vivió y fue el ministerio del profeta Nahum? Aproximadamente entre el 660 y el 612 antes de Cristo. ¿Por qué lo ubicamos entre estos dos años, entre estas dos fechas? Porque dentro de la profecía de Nahum menciona futuramente la caída de Nínive. ¿Ya? La profecía, de hecho el libro, como vamos a ver más adelante, es una profecía sobre Nínive. Y esta caída en manos de los babilonios fue el 612 a.C. Entonces no pudo haber sido este libro, esta profecía de Nahum, posterior a esta fecha, ya que en esta fecha se cumplió. Y nunca antes del 660, porque el profeta Nahum también menciona lo que fue la caída de Tebas. Tebas era el nombre griego de una ciudad egipcia que fue destruida por los asirios el 660. Entonces, ya que el profeta Nahum rememora la caída de Tebas, sabemos que fue después de esto, después que ocurrió esto, fue el 660, y él profetiza la caída de Nínive, que fue el 612, más adelante. Entonces, sabemos que entre estos dos años fue la profecía de Nahum, el ministerio de Nahum. ¿En qué contexto político se encontraba? Recordemos que el reino del norte, hace casi 100 años atrás, Israel había caído en manos de los asirios, ¿ya? Cuya capital era Nínive. Y al igual como lo veíamos en plumas del profeta Isaías, había caído el reino del norte, pero el reino del sur era muy amenazado por los asirios. Jerusalén, de hecho, llegó a ser cercado por los asirios y el Señor los perdonó y no cayeron. Entonces, en este contexto es que Nahum escribe, como ya había caído el reino del norte, él distingue que está ocurriendo también la amenaza sobre Judá. ¿En qué reinado ocurría esta profecía? Muy probablemente bajo el reinado de Manasés. Manasés fue un rey del reino del sur, en Judá, que era vasallo de Asiria, o sea, para mantener la paz con Asiria, para evitar que ocurriese una invasión agresiva de los asirios, Manasés se alió con los asirios. ¿Ya? Entonces, muy probablemente, Nahum profetizó durante el reinado de Manasés y también de la primera mitad del reinado de Josías, que vino después.
Temas principales de la profecía de Nahum, como les decía, profecía sobre Nínive. De hecho, como título de este libro, lleva como introducción, como epígrafe, profecía sobre Nínive, visión del profeta Nahum. ¿Ya? Entonces, el tema principal que nos desarrolla en este libro, en esta profecía, es una profecía sobre Nínive. Recordemos Nínive. Nínive que poco más de unos 100, 120 años atrás, el Señor había enviado a Jonás para que Nínive se arrepintiese o si no iba a ser destruida. Y Nínive se arrepintió porque el Señor es amplio en misericordia. Pero casi un siglo y medio después, el Señor anuncia el castigo definitivo sobre Nínive porque pese a que se habían arrepentido en su momento, cuando pasaron los años, volvieron a su pecado. ¿Ya? Entonces, este libro nos desarrolla esta profecía sobre Nínive. Otro tema que se desarrolla a través de la profecía sobre Nínive es cómo el Señor domina universalmente sobre las naciones. Hecho que hemos visto en la mayoría de los profetas, sobre todo los profetas menores, que el Señor es soberano sobre todas las naciones. Los egipcios, los babilonios, los asirios, Israel, Judá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en último lugar, no menos importante, el tema que encontramos en la profecía de Nahum es que el Señor exige sumisión. No hay individuo ni nación que escape del juicio de Dios, porque Él exige sumisión. Cuando hay rebelión contra Él, cuando hay pecado deliberado, sin arrepentimiento, el Señor eventualmente aplica su castigo. ¿Ya? No solamente sobre su propio pueblo, sino cualquier nación. En este caso, el imperio asirio, Nínive específicamente, el Señor exigía sumisión de ellos, ellos se arrepintieron, no fue condenada a Nínive, pero el tiempo después volvieron a caer y el Señor ya no los perdonó. Un bosquejo general del libro. En primer lugar, nos desarrolla el profeta Nahum cómo el juicio que vendría sobre Nínive recae en las manos de un juez que es justo y misericordioso, que es Dios mismo. Nahum nos presenta a Dios como un Dios celoso y que tiene todo el poder para aplicar su justicia. Y cómo de esta forma los malvados son afligidos. El Señor los castiga porque Él, siendo justo y misericordioso, Él castiga a los injustos. En segundo lugar, en la profecía de Nahum, vemos cómo el poderío, cómo el orgullo, cómo la capacidad económica de Nínive no era nada, era totalmente impotente ante el ejército del Señor. Ya no específicamente en el ejército de guerra de Israel en el norte o Judá en el sur, sino que Dios mismo, sus huestes, todo su poder entre el cielo y la tierra. ¿Ya? Y de esta forma también Nahum presenta las buenas noticias para Judá, de que pese a que había caído el imperio del norte, el reino del norte, Israel, Judá no iba a caer. Los asirios iban a caer antes y Judá, Jerusalén, no iba a ser vasallada por los asirios. Es una buena noticia, obviamente. Nos desarrollan aún también la profecía de cómo Nínive iba a ser capturada y también saqueada. Y en último lugar, esta segunda sección, el profeta Nahum nos presenta cómo el poder, el grandísimo poder de Nínive, que lo llevó a ser tan orgullosos, es destrozado por el Señor. Siendo soberano, rey de reyes y señor de señores, él destroza el poder de Nínive. Y en último lugar, ya Nahum presenta la destrucción definitiva de Nínive. Cómo existe un juicio específico para la ciudad y, como les decía adelante, compara la destrucción de Nínive como la de Tebas. Esto es súper importante porque la ciudad de Tebas, la ciudad egipcia, había sido destruida por los asirios. Entonces, en el fondo, Nahum desarrolla y nos presenta la soberanía del Señor actuando sobre las naciones, porque dice, Tebas, una ciudad egipcia, fue invadida y destruida por los asirios, pero ahora yo profetizo mi castigo sobre los mismos asirios. Entonces, como ellos destruyeron a Tebas de Egipto, yo ocuparé a los babilonios para destruir Nínive de los asirios. Entonces el Señor en el fondo pone y saca reyes, el Señor soberano sobre todas las naciones. Y en último lugar, para concluir el libro, la profecía de Nahum, Nahum nos presenta cómo el juicio divino es firme y es definitivo. ¿Cómo es presentado el carácter de Dios en este libro? ¿Cómo podríamos desarrollar la teología del libro de Nahum? En primer lugar, que la paciencia de Dios, que Él pacientemente soporta a los incrédulos, nunca debe entenderse como debilidad,
sino dentro de su voluntad. Él no quiere que nadie sea condenado, sino que procedan toda salvación. Pero Él es justo. Entonces, que Él no quiera que nadie se pierda no debe ser tomado como una debilidad, porque el Señor es justo. Y si no existe arrepentimiento, el Señor castiga. Entonces, en segundo lugar, el carácter de Dios, al contrario de debilidad, se nos presenta como existe sobre los malos, ya sean individuos o naciones, un justo castigo. Ya, el Señor es paciente, pero la justicia no es aplacada de ninguna forma, sino es bajo un mediador. Entonces, todo ser humano, porque no hay justo, no hay quien agrade a Dios, su justo castigo cae siempre, ya sea sobre individuos o ya más generalmente como naciones. En cuanto a Nínive, se nos presenta cómo el justo castigo cae por ellos sobre su arrogancia por el poder, cómo eran muy guerrilleros, muy despiadados al momento de hacer guerras, cómo eran comercialmente muy injustos y cómo esto mismo los llevó a un materialismo insaciable, o sea, ponían toda su esperanza, toda su vida, todas sus alegrías en lo material. Entonces estos pecados delante del Señor, rebelión entre Dios, merecían un justo castigo. En tercer lugar, como ya lo vemos con todos los profetas, el Señor es soberano sobre todas las naciones. Así se nos presenta en Nahum, profeta menor, por ende su profecía es corta en extensión, no así en profundidad. Y se nos presenta entonces, en tercer lugar, como Dios es soberano sobre todas las naciones, como les decía antes, sobre Israel y Judá. Él eliminó a Israel en manos de los asirios, pero conservó a Judá, que más tarde sería castigado por los babilonios. También el Señor soberano sobre Asiria, Él toma a los asirios, castiga a Israel, Él toma a los asirios, castiga a Egipto, y Él toma a los asirios y evita que castiguen a Jerusalén. De la misma forma con los egipcios, que fueron atacados por Asiria, y también finalmente utiliza a los babilonios para castigar a los asirios. ¿Ya? Entonces el Señor es soberano sobre todas las naciones y nos presenta esta dinámica entre distintas naciones, Israel, Judá, Siria, Egipto y Babilonia, y el Señor es soberano sobre todas, indistintamente si es su pueblo o no es su pueblo. El Señor es rey y soberano sobre todos. Y en último lugar, el carácter de Dios se nos revela en el libro de Nahum, en que el Señor nos provee de un redentor. Existe redención, porque Él no destruye el mal solamente por aplacar su justicia, sino que Él destruye el mal para fundar el bien. ¿Ya? A eso me refiero con la redención de Dios. Nos presenta el final del libro de Nahum cómo el Señor destruye el mal, destruye la inacción, destruye la injusticia para establecer un reino justo, para establecer libertad del vasallaje injusto. ¿Ya? Entonces encontramos el carácter de Dios desarrollado en su redención. Entonces, para ir concluyendo, el tema de nuestros estudios. ¿Cómo vemos a Cristo en Nahum? Lo vemos como Jesús, el que lleva la ira en nuestro lugar. Nahum 1.3, un versículo muy conocido, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Analicemos un poquito este versículo. Como ya lo hemos visto otras veces, la ira de Dios está sobre los pecadores. Ya, la ira de Dios está sobre los pecadores. Y su justicia no será aplacada de ninguna forma. Como dice acá, no tendrá el culpado por inocente. O sea, nuestro pecado nos hace justamente merecedores de su castigo. La segunda parte del versículo, de hecho, Nahum señala, es tan terrible su ira, de que hecho las nubes son como el polvo de sus pies. O sea, el poder manifestado aquí entre la tempestad y el turbión de Dios es infinito. Entonces, ¿cómo no temerle a nosotros ser pecadores? Y aquí es donde aparece la figura de un redentor, donde es imposible que el culpado sea inocente. No puede dar por inocente al culpado, a menos que alguien pague por eso, a menos que exista un mediador. De ahí que podemos ver a Cristo en Nahum como Jesús, el que lleva la ira en nuestro lugar, el que satisface esto. A diferencia de otros profetas, en Nahum no vemos referencias directas a Cristo. Ya no vemos profecías directas a Cristo, pero simbólicamente, como sí lo debemos ver en toda la Biblia, y sea, recordemos, en la introducción de estos estudios, directa, indirectamente o temáticamente, todos los pasajes de la Biblia son cristocéntricos, ya apuntan a Cristo. Entonces, lo podemos ver
de dos formas a Cristo en el libro de Nahum. En primer lugar, cómo la ira de Dios está sobre nosotros y su justicia es satisfecha en Cristo. Y en segundo lugar, cómo Dios es el Señor sobre todas las naciones y su relación de esto con Cristo. Veamos las dos cosas. En primer lugar, la ira de Dios está sobre nosotros y su justicia debe ser satisfecha. Dios es celoso y es vengador. Recordemos que Nahum nos presenta este carácter de Dios, Dios como celoso y vengador. Versículo 2 del capítulo 1. Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Mala comprensión bíblica cuando decimos que el Señor odia al pecado pero ama al pecador. El asunto es que ama al pecador porque es su pueblo escogido, porque ama a su Hijo. Y porque su Hijo murió por un pueblo es que ama a estos pecadores, pero a través de su Hijo. Porque todos somos pecadores. Por eso Pablo le escribe a los romanos y les dice, porque manifiestan la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Pablo les dice, la ira de Dios está contra todos los hombres, porque todos son pecadores. Entonces Dios es celoso y vengador. Y su celo por su santidad lo lleva a que su ira esté sobre nosotros, porque somos pecadores. Somos justamente merecedores de su juicio. Por eso el versículo 3 de este mismo capítulo continúa y dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá al culpado por inocente. Somos justos merecedores de su juicio. ¿Ya? No existen personas buenas que inmerecidamente vayan al infierno. Justamente merecemos todos, sin ninguna excepción, el castigo de Dios. Romanos 3, recordemos, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces, todos somos insuficientes para la santidad de Dios. Todos somos apartados de la gloria de Dios, somos hechos insuficientes, no nos alcanza, aun cuando lo intentemos con todas nuestras fuerzas, no cumplimos con el estándar de Dios. Por eso dice Pablo que somos inútiles. Su juicio es justo sobre nosotros, merecemos su ira. Y aquí es donde aparece Cristo. Justamente merecemos su castigo, justamente merecemos su ira, pero Cristo paga por nosotros. Recordemos el capítulo 5 de Romanos. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos la ira de Dios que está sobre nosotros y merecemos el castigo. Pero somos hechos justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Entonces, por tener fe en Él, delante de la ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino que Él ve el sacrificio de Cristo y la satisfacción de la ley de Cristo por nosotros. Entonces tenemos paz con Dios. Nuestras relaciones están zanjadas. Y continúa el capítulo 5. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, para resumir esta parte, Nahum nos presenta un Dios celoso y vengador, cuya ira está sobre los pecadores, que somos todos. Pero aquí se establece una luz de esperanza donde el hombre es imposible que sea justificado delante de Dios si no es por fe. Y ahí es donde aparece Cristo. En segundo lugar, en el libro de la profecía de Nahum, podemos ver el desarrollo de Dios como Señor de todas las naciones. Dios es soberano sobre todas las naciones. Asiria, Israel, Judá, Babilonia, Egipto, etcétera, etcétera. Pero el señorío de Dios sobre las naciones tiene una peculiaridad, que es Cristo el Señor sobre todas las naciones. Recordemos lo que le escribió Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Por lo cual, posterior al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando leemos que Dios es Señor sobre todas las naciones, este señorío lo tiene Cristo. Cristo es el Señor sobre todas las naciones. En este momento, Cristo es el Señor sobre todas las naciones, sobre Chile, sobre Estados Unidos, sobre los continentes completos, etcétera, etcétera. Cristo es el Señor
sobre la cual todo rey, todo soberano, todo individuo debe doblar sus rodillas. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que debajo de la tierra deben doblar sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo. ¿Hasta cuándo? Cristo dirige la historia, Cristo es el Señor de todo, para que los enemigos de Dios se sometan ante Él. Pablo le escribe a los Corintios, explicándoles esto. Dice, luego el fin, cuando entregará Cristo el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a Él, claro, está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Cristo es Señor sobre todas las cosas, excepto sobre Dios, Padre, obviamente. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Entonces, Cristo es el Señor de señores sobre todas las naciones hasta que devuelva este poder a Dios Padre, hasta que todos los enemigos en el fin de los tiempos sean sometidos a Dios, hasta que las naciones sean discipuladas y el reino de Cristo sea pleno, Él devolverá el poder a Dios Padre. El Señor de señores será Dios Padre. De estas dos formas vemos entonces a Cristo en el libro de Nahum. Continuamos ahora con el libro de Habacuc, profeta Habacuc. Profeta Habacuc, al igual que con Nahum y otros de autor incierto, puede haber sido el mismo Habacuc o puede haber sido un escriba contemporáneo posterior a él. No, en general nos inclinamos por creer que fue el mismo Habacuc. Cuando inicia el epígrafe de este libro, dice Habacuc el profeta. Cosas que pasan desapercibidas, pero en sí la redacción es súper importante de este tipo de cosas, porque cuando se le menciona como Habacuc el profeta, nos quiere decir que muy probablemente era bien conocido. Su figura no pasaba desapercibida, no tenía un ministerio más bien particular, sino que era muy conocido. Por eso es el profeta, como que ya la gente sabe de quién están hablando. En el desarrollo, cuando hablamos de la información que tenemos del que fuera de este libro no tenemos nada, tenemos que desprenderla del mismo libro. Y cuando analizamos la profecía de Habacuc, el libro de Habacuc, él maneja muy bien el procedimiento del culto, maneja muy bien cómo funcionan los sacrificios, etc. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En primer lugar, que él era profeta en Jerusalén y muy probablemente estaba cerca al servicio en el templo. Puede que su ministerio se desarrollara alrededor del templo, más de alguna vez en el templo mismo. ¿En qué contexto profetizó Habacuc? Obviamente, como les decía al principio, en el reino de Judá, en el reino del sur. Luego del 609 a.C., posterior a esto. ¿Por qué? Porque lo que nos desarrolla el libro de Habacuc es de una época donde ocurre mucho mal, donde ocurre mucho pecado. De hecho, como lo vamos a ver más adelante, Habacuc sufre angustiado de por qué Dios permite la existencia de los malvados, por qué Él permite que el mal prolifere. Entonces, casi con toda seguridad, no fue durante el reinado de Josías, porque Josías fue un rey benigno delante de Dios. Recordemos Josías, el rey que comenzó su reinado a los 8 años. Fue un reinado de muchas reformas, que él destruyó lo malo hecho por los reyes anteriores y quiso volver a la adoración real a Dios. Entonces no fue durante el reinado de Josías, que fue un reinado más bien benigno. Posterior al 609 a.C., muy probablemente entonces Habacuc sirvió y ministró durante el reinado de Joaquín, un rey muy vil, muy pecador. Y la profecía que él señala fue posterior, o sea, previa, como unos 40, 50 años, previa a la invasión babilónica y al posterior exilio. ¿Ya? Este fue los años donde profetizó Habacuc. Temas principales que encontramos en el libro. El libro, más que una profecía de Dios al pueblo, que Habacuc siendo profeta dio muchas profecías al pueblo, pero consideradas en nuestra Biblia, consideradas como la palabra, la voluntad de Dios para nuestras vidas, que Él quiso conservar en su santa palabra, el desarrollo de estos 3 capítulos, un libro cortito, es un diálogo de Habacuc con Dios, muy parecido a varios capítulos del libro de Jeremías. Entonces, el desarrollo de este libro fue de un diálogo de Habacuc con Dios.
pregunta, respuesta y oración de conclusión, donde se nos desarrolla la angustia del cristiano, las dudas del cristiano, la necesidad de confiar plenamente en Dios. Esa es la línea que conecta estos 3 capítulos de este libro. Temas de este libro encontramos cómo la soberanía de Dios es plena y es siempre, y cómo inclusive su soberanía es plena y su voluntad se lleva a cabo en un aparente silencio. Muchas veces nos podemos cuestionar por qué Dios no actúa. Dios está actuando. Entonces, en su aparente silencio, Él está actuando. Que nosotros no seamos capaces de verlo o entenderlo son muy distintos. En tercer lugar, gran tema de Habacuc, donde alguna vez tuve la oportunidad de estudiarlo en profundidad, lo que en la Biblia, en el estudio de la Biblia se conoce como la teodicea del mal, que es la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que exista el mal? ¿Por qué Dios permite que los malos existan? ¿Por qué prevalecen los malos? ¿Por qué muchas veces parece que tuvieran más bendiciones que los buenos? Aparentemente. Esta es la angustia de Habacuc que se desarrolla en este libro. Y en cuarto lugar, y en último, concluye el capítulo 3 de este libro con el gozo cristiano, donde aun cuando no entendamos lo que está pasando, aun cuando suframos con lo que está pasando, tenemos gozo porque confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él es fiel a su pacto, en que lo que Él hace, lo hace para su propia gloria, y lo que nos ha prometido, Él lo va a cumplir, poderoso es para cumplirlo. Entonces, estos 3 capítulos desarrollan esta temática: el diálogo de Dios con Habacuc, su soberanía en el silencio, la prevalecencia de los malos, y cómo como cristianos podemos gozarnos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Bosquejo general, un resumen somero, rápido y simple del libro. Como les decía, 2 preguntas y una oración final. Habacuc se cuestiona y se pregunta, le pregunta a Dios, ¿por qué el malo prospera sobre el justo? ¿Por qué parece que los buenos son malogrados y los malos les va bien? El Señor le responde que Él enviará a los babilonios a castigarlos. Lejos de satisfacer a Habacuc esto, se pregunta aún más y dice, espera, vas a castigar al malo acá en Judá, los comerciantes, los líderes de Judá, los ricos, los sacerdotes, los reyes, los nobles, son malos. ¿Y vas a enviar a los babilonios a castigarlos? Los babilonios son aún más malos. ¿Por qué vas a utilizarlos a ellos? Y el Señor le responde, segunda respuesta, para el fiel habrá vida y para el malo habrá calamidad. Aunque tarde, llegará. Entonces existe una distinción clara y el Señor se la revela. ¿Cómo? ¿Cómo? Aun cuando tú creas eso, siempre para el fiel habrá vida por fe, pero al malo, por no creer, habrá calamidad. Y la actitud de Habacuc cambia completamente de ser afligido a adorar al Señor. Con una oración final en el capítulo 3 de Habacuc, hermosa oración, donde al final dice, o sea, muchas cosas me cuestiono delante de Dios y justamente exijo respuestas como si fuese merecedor de algo, pero me gozo en que Él tiene el control de todo y Él es justo y Él es fiel a sus promesas. Entonces, que el Señor haga su voluntad, que el Señor haga su voluntad porque yo me gozo en que su voluntad es santa, perfecta y agradable. Este es el libro de Habacuc. Entonces, ¿cómo vemos el desarrollo del carácter de Dios en Habacuc? En primer lugar, cómo la justicia de Dios se lleva a cabo y cómo es dirigida sobre el mundo. ¿Ya? Cómo utiliza enclaves para castigar a los malos y luego utiliza otra herramienta para castigar a los malos y así sucesivamente. Porque el Señor, en segundo lugar, en el libro tiene todo bajo control. Todo está bajo sus pies. Aún en su silencio el Señor controla todo. El Señor sostiene su creación y Él mantiene su creación. Él no ha abandonado a su creación, mucho menos ha abandonado a su pueblo. En tercer lugar, vemos cómo el Señor es sabio y es santo. Entonces, si Él tiene control de todo, ¿cuán nerviosos estaríamos si el que tiene el control de todas las cosas fuese cambiante, o no tuviese todo poder, o no supiese todas las cosas? Entonces se podría equivocar. Pero la sabiduría de Dios y su santidad es nuestro refugio.
porque sabemos que lo que Él hace lo hace con toda sabiduría, con toda santidad, porque su voluntad es perfecta. Entonces esto para nosotros, para el pueblo de Dios, es un refugio, porque confiamos en que en su voluntad nadie podría tener una voluntad más perfecta que la de Él, porque Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la santidad y todo el poder para llevar a cabo su voluntad. Y en último lugar, teología práctica, teología cristiana, Habacuc nos presenta cómo la oración es la manifestación más hermosa de nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Porque no importa lo que yo quiera, porque no importa lo que yo crea, lo que importa es la voluntad de Dios y que en eso debemos confiar. Porque no sea mi voluntad sino la tuya. Que se haga en el cielo y en la tierra tu voluntad. Independiente de lo que yo pueda pedir, que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces Habacuc nos presenta esto como un ejemplo hermoso. ¿Cómo podemos ver a Cristo en Habacuc? Jesús, nuestra gozosa salvación. Habacuc 3, del 18 al 19 dice: Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervas y me hará andar sobre mis alturas. Como le decía el capítulo 3 de Habacuc, la oración, entonces, ya concluyendo la profecía, aquí Habacuc dice: con todo, con todas mis dudas, con todos los problemas que yo pueda ver, aún así yo me voy a alegrar en Dios, porque Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. Hermoso versículo que nos apunta obviamente a Cristo. Cuando Habacuc dice: yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, nuestra salvación es Cristo. Fe en el mediador que habría de venir, en nuestro caso fe en el mediador que ya vino, Cristo Jesús. Entonces el gozo de Habacuc en su oración en el capítulo 3 se debe a la intercesión de Cristo. Al igual que en Nahum, no existen referencias directas a Cristo, pero al igual que lo que acabamos de leer, versículos 18 y 19, para que fuese pleno lo que encontramos en el libro de Habacuc requiere de un mediador, requiere de intercesión de Cristo. Entonces, para que este versículo, la oración de Habacuc, capítulo 3, versículos 18 y 19, sean reales y sean plenos, requiere la intercesión de Cristo. ¿Ya? Entonces, así vemos a Cristo en Habacuc. En primer lugar, la predicación del Evangelio. Capítulo 1, versículo 14, dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entendamos este versículo. Época de Habacuc, año 600 aproximadamente antes de Cristo, año 600, donde el desarrollo del Evangelio había sido básicamente eh, Canaán, Egipto, cautiverio en Babilonia, cautiverio en Asiria y poco más. Porcentualmente estamos hablando del Medio Oriente, una mínima sección de Europa, una mínima sección de Asia, un poquito de África. Yo no lo tengo aquí a mano, pero me imagino que a ese momento el porcentaje de superficie total del mundo habitado, donde el Evangelio había sido, donde había sido por los judíos predicado, menor a un 5%, quizás menos. Pero Habacuc está diciendo, dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. O sea, como las aguas cubren la mar, toda la tierra va a ser profetizada, toda la tierra va a ser evangelizada. Pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ahí estaban en Jerusalén, no conocían mucho más. Por Cristo. Por Cristo. El Señor explotó esto con sus apóstoles y la iglesia de los primeros siglos explotó esto a una velocidad impresionante. De hecho, desde el año 50, 60 hasta el año 300, nunca el Evangelio experimentó un crecimiento tan grande en términos de superficie. Marcos 16, la famosa, la gran comisión, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, Cristo, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando Habacuc profetiza y dice que la tierra toda va a ser evangelizada, lo está viendo en Cristo, porque el Evangelio es Cristo. O sea, toda la tierra va a conocer la gloria de Dios. Recordemos, al Padre nadie le conoció, sino que el Hijo le reveló. Cuando hablamos de la gloria de Jehová, ¿en qué se manifiesta? En Cristo. Toda la tierra conocerá, será llena del conocimiento de Cristo. Habacuc nos apunta a Cristo cuando habla de la gloria de Jehová que cubre la tierra como las aguas cubren el mar.
Y en segundo lugar, encontramos apuntando a Habacuc a Cristo, porque señala la salvación por fe únicamente. Famoso versículo. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Los pecadores andan tranquilitos, son orgullosos, creen que lo que hacen lo hacen bien, pero sabemos que su fin es la muerte eterna. Pero el justo vive en su fe. La vida del justo se sostiene en fe, cuanto más la vida eterna se sostiene en fe. Versículo del que está hablando Habacuc y lo recoge Pablo, diciéndonos la interpretación plena de estas palabras de Habacuc. A los romanos les dice, porque en él, en Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, cuando decía Habacuc de que los malos andan y se enorgullecen de sus caminos, pero el justo vive por fe, Pablo lo agarra y dice, perfecto, el justo vive por fe, es salvo por fe, mas el justo vivirá por la fe, porque somos justos delante de Dios por fe en Cristo Jesús. Y a los Gálatas les escribe lo mismo, les dice, por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Entonces, el hombre se enorgullece en su camino. En su pecado, él cree que hace las cosas bien. Pero nadie es imposible que agrade a Dios. Nadie es capaz de cumplir la ley. Entonces, la real vida, ¿en qué está? En la fe. Vivir por fe. El justo vive por fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Entonces, lo que Habacuc nos menciona como que la vida del justo es por fe, Pablo lo recoge y dice la vida eterna, cuanto más es por fe en Cristo Jesús. De esa manera entonces concluimos en esta tarde viendo a Cristo en Nahum como Jesús, el que lleva la ira en nuestro lugar, el que la justa ira de Dios que está sobre nosotros, Cristo la lleva y pagó por ella. Y vemos en Habacuc, Cristo, Jesús, nuestra gozosa salvación, en quien podemos tener paz con Dios, en quien somos salvos de su ira y en quien sabemos que existe vida eterna. Que el Señor les bendiga. Espero en el Señor que podamos alabarle a través de los libros de Nahum y Habacuc, que podamos servirle, que podamos leerlo durante la semana, son bien cortitos, y que si el Señor así lo permite, la próxima semana podamos continuar con el estudio de su Santa Palabra. Que el Señor les bendiga.